Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y para con toda tu casa. Te invito a que puedas dejar entrar la palabra del Señor y al Señor en tu hogar, amén, para que su paz sea sobre tu casa y sobre toda tu familia, amén. Abramos nuestras Biblias rápidamente en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, amén. Semana a semana estamos continuando estudiando las promesas de Dios, amén, viendo que Dios siempre cumple sus promesas, amén. Y en Dios dice que sus promesas son sí y en Él, amén, amén. Así que leamos por favor. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das, Señor, y aún provees el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Sacia, Señor, mi Dios, esa hambre, esa sed que tenemos de ti, Cristo, y que, Señor, hoy podamos, Señor, ser animados, Señor, y confortados, Señor, por ti, mi Dios, por medio de este mensaje, Señor. Todo aquel que, Señor, en la posteridad verá este mensaje, y todo aquel también, Señor, que lo vea ahora, mi Dios, bendice su hogar, y seas tú, Señor, mi Dios, posando, Señor, en su casa, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos estudiando esta serie, amén, viendo todo lo que acontece en el mundo, amén, y la importancia que no despeguemos nuestra mirada del Señor Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, amén, no apartarnos del Dios vivo. El Señor no retarda su promesa, amén, aquella segunda venida que muchos decían que Dios está tardando y muchos se desenfrenaban o ya dejaban de hacer muchas cosas que tenían que seguir haciéndolas, como está en los libros de los tesalonicenses, pero el Señor es paciente, amén, y el Señor cumple sus promesas. Aún lo que hoy vamos a ver, vemos que todo se cumple en Cristo, amén, todo se cumple en hay ese cumplimiento de la ley, de los salmos y los profetas, amén, todo era sombra de lo que había de venir, amén, que la realidad ahora es Cristo. Pero sin embargo, cada promesa de Dios en la Escritura, ahora los que están en Cristo, los que son hijos de Dios, ya llegan a recibir y ser parte de esas promesas. Y aún dice aquí esta porción de la palabra que a través de esas grandísimas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que ahora somos hijos de Dios y por ende también podemos nosotros esperar y descansar en las promesas del Señor. Nuevamente ilustramos que como un rico, una persona que quizá tiene todo y se empieza a quejar ante los ojos de los demás, es mal visto porque dirán, esa persona no sabe administrar lo que tiene, teniéndolo todo, se está quejando. Y de la misma manera como cristianos somos ricos porque nuestro Padre que es rico nos ha enriquecido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No podemos andar turbados, no podemos andar desanimados, sino ante los ojos de los demás verán que nosotros no somos buenos mayordomos de todas las riquezas que Dios nos dio. Y en ese sentido son esas promesas, amén, el descansar en Dios, el descansar en las promesas, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que dijo lo hará y también lo ejecutará, amén. En el Salmo 126 vemos muchos que esperaban ser restaurados, amén, poder, aquellos exiliados a Babilonia, que ya se cumplía, como dice el libro de Daniel y Jeremías, mejor dicho, que ya se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio. Los del Salmo 126 esperaban con ansia, sin esperanza, aquel cumplimiento de ser llevados nuevamente a su tierra, amén. Ellos no daban culto al sufrimiento, ellos no daban culto al dolor, ellos no se desanimaron, sino perseveraron. ¿Te imaginas perseverar y aguantar 70 años? No creo que eso ahora, en este tiempo, Dios va a permitir que sufras 70 años.
en Cristo vamos a poder aguantar aún todo lo que pueda venir, aún los sufrimientos y padecimientos. Si Cristo pasó, también nosotros, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor Jesús hicieron tantas cosas, cuanto más también a nosotros. Pero en Cristo podemos nosotros soportarlo. Pero te digo, en esas promesas, Dios no nos va a hacer esperar 70 años, pero déjame decirte que dice la palabra, que Dios no nos da una prueba que no podamos soportarla, sino junto con la prueba nos da la salida para que podamos soportarla. Y hoy el Señor quiere animar a tu corazón, si eres hijo de Dios, y si no lo eres aún, esta palabra también es para ti, para que tú puedas aceptar, amén, venir y entregar tu vida al Señor, amén, porque Dios tiene grandes promesas para tu vida, amén, vivir para Él es una de ellas, amén. Sigamos, por favor. Hay otro salmo en el 137 que también te lo dejo de tarea para que lo veas, como aquellos también hacían lo contrario, se comportaban de una manera desenfrenada por no ser pacientes y en esperar en las promesas de Dios. Entonces debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Amén. Dios, ya como hijos de Dios, ya nos convertimos con grandes riquezas y ese valor está en las promesas de Dios. Cada semana estamos estudiando estas promesas. Te invito a que puedas ver cada uno de esos mensajes, amén, para que no podamos redundar mucho. Y en todo eso también hemos visto varias promesas. La última que vimos es cómo poseemos también la vida eterna. En Hebreos 10:23 dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, una virtud, amén, un atributo de nuestro Señor es que es inmutable, que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, amén. Dios es, no hay un Dios del antiguo pacto y un Dios del nuevo pacto, no, Dios es el mismo, pero ahora su misericordia se ha prolongado, amén, y por eso no somos consumidos. Ahora en Cristo Dios ha sido tan bueno que en ese nuevo pacto, amén, el Señor, nuestro Padre, nos ve a través de Cristo Jesús, amén. Y somos perdonados, amén, y somos aceptos en el amado. Entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y algo que el Señor mostraba y confirmaba en el corazón y en el espíritu, el Señor nos permita exponer esta palabra, amén, es esta promesa, que Dios cumplirá su propósito en mí. Te lo puedo decir, que Dios cumplirá su propósito en ti, pero quizá el título va en mención al Salmo 138, que lo vamos a ver posterior, cuando el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares, oh Dios, la obra de tus manos. Amén. Esa es una promesa. Y mira, para ello vamos al Génesis, para que entendamos esta hermosa promesa. Amén. En Génesis 28:10, una vez más lo repito, que todo lo que se ha escrito, amén, se ha escrito para nuestra enseñanza, para amonestarnos, ahora los que vivimos ya en los fines, dice ahí, de los siglos, amén, pero también todo se ha escrito para que podamos aprender esas lecciones. Como dice la palabra y el Señor Jesús decía, no han visto que, parafraseando, que el libro de la ley, de los salmos y los profetas, todo habla acerca de mí, les decía el Señor Jesús ahí al grupo de religiosos, para que puedan notar que era el cumplimiento. Todo lo que se había escrito se cumplía en Cristo, amén. Y aún todo lo que vemos, el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, es decir, nos lleva a Cristo, nos lleva a la verdad, nos lleva al arrepentimiento, amén. Y aquí hay una promesa que el Señor le hace a Jacob. Y en esto vamos a ir viendo el cumplimiento, pero también tomando en cuenta que cada personaje, cada persona, cada siervo, en el antiguo pacto no te olvides que el Espíritu posaba sobre aquellos que iban a hacer la voluntad de Dios, y ahora en Cristo el Espíritu Santo ya no se va porque es un sello, las arras de nuestra herencia, amén, es decir, el que intercede con gemidos indecibles, que intercede como conviene, amén, es decir, no vamos a entrar ahí en tema, ya lo habíamos visto. Pero para que notes, amén, que en cada persona Dios tiene un propósito especial. Y no me voy a adelantar. Vamos con primero este pasaje, Génesis 28. Leamos del 10. Yo te animo a que puedas leer estos contextos, amén, para que respetemos también el tiempo y podamos rescatar las riquezas de esta enseñanza. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo.
y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra, dice, en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, dice ahí, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Muchas veces actuamos como Jacob. Dios está en medio de todo lo que hacemos. Su propósito cumplirá en nuestras vidas, pero todavía nosotros lo desconocemos. No sabemos que el Señor está ahí. Aquí vemos esta promesa cuando el Señor le dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una promesa para Jacob. De ahí viene esa descendencia, Abraham, dice, de la cual venimos nosotros también. Amén. Y de ahí viene la promesa, dice que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto usa el apóstol Pablo. Veamos por favor el cumplimiento. Vamos al libro de Gálatas para que entremos en tema. Cómo el Señor cumple propósitos, amén, aún en nuestras vidas también. Amén, porque esto también es bueno entender que cada persona tiene un propósito. Amén. Por eso el profeta Jeremías decía, ¿no? Desde antes de la fundación, antes del vientre de mi madre, ya me diste por profeta a las naciones. Hay un propósito determinado para con cada persona. ¿Te imaginas desde Adán hasta acá millones de personas que ya están en la presencia de Dios? Es decir, cómo Dios cumplió con cada uno de ellos un propósito. Dios fue tan detallista. Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos. Y ahí estaba escrito todo lo que decía de mí. Es decir, Dios ya desde antes de la fundación del mundo ya sabía el propósito por el cual tú tenías que cumplir en esta tierra. Pero a veces nosotros desconocemos ese propósito para que entendamos. Amén. Esto se cumple en Cristo, en la simiente, dice, en tu simiente, es decir, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Porque de Jacob ahí viene, ¿verdad? Israel le cambia el nombre, Jacob que es engañador, suplantador, pero Israel dice el que lucha con Dios. Y eso también es otro tema de cómo podemos luchar y persistir en nuestra relación con Dios. Eso era lo que tenía que hacer Israel, pero no lo hizo. Y como dice Pablo en los Corintios, fue descalificado, viendo tantos portentos, milagros, pero no corrieron bien, codiciaron, murmuraron, fornicaron, tentaron a Dios. Y pues el Pablo dice, ahí yo tengo que golpear bien mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. Amén. Y es algo, ahí vemos, alguien que quiere cumplir el propósito de Dios en su vida. No vive a la aventura, como decía el apóstol Pablo, si no sabe lo que debe hacer. Debe correr con paciencia, como dice el escritor de Hebreos, y como dice también las cartas a los Corintios, también dice que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Amén. Entonces en Gálatas 3:13 dice la palabra del Señor, y en su simulación, verso 13 del capítulo 3, amén, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aquí vamos a ver el espíritu que se recibe por la fe, habla del pacto de Dios con Abraham, pero te animo a que lo leas tú. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, mira, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso ahí, notas ahí cuando el Señor le dice a Jacob: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y aquí estamos hablando del cumplimiento, que en Cristo ahora somos, dice ahí, benditos, todas las familias de la tierra. Amén. Aquellas promesas que fueron dadas a Abraham para que también nosotros, dice ahí, los gentiles, amén, alcanzásemos también esa bendición. Qué hermoso, ¿verdad? En Cristo ya lo tenemos todo. A Israel se le fue dada las promesas, la promulgación de la ley, los pactos y todo ello, es decir, el pacto. Pero
a los gentiles se les fue dado Cristo y con Cristo lo tenemos todo. Amén. Eso es gracia. Amén. Pero notemos ahí esa promesa, ese cumplimiento, ese propósito que Dios cumplió en Jacob. Ahora notemos el Salmo 138 para que también entremos ya a ver esta promesa. Y es algo que tal vez tú también vas a decirlo como el salmista: Señor, te pido que cumplas tu propósito en mí. Pero déjame decirte, hay propósitos que Dios va a cumplir en los que son hijos de Dios, en los que van en la senda de los justos. Pero también Dios cumple propósitos en aquellos que todavía no lo son. Y peor, aquellos que los rechazan, aquellos que también se burlan de Dios, aquellos que medran la palabra de Dios, aquellos que la adulteran, aquellos falsos maestros, falsos profetas. Aún Dios cumplirá su propósito en ellos, obviamente para perdición. Pero lo que Dios te anima hoy en día es para aquellos que realmente son hijos de Dios. Amén. Y quiero que lo leamos desde el verso 1 del Salmo 138 para entender. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. Mira, es una acción de gracias por el favor de Jehová. Nota bien, el favor de Dios en nosotros fue ese nuevo nacimiento que el Señor hizo, que no es obra de hombre, ni por carne, ni voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios, por medio del Espíritu, por medio de Cristo. El favor se extendió a nosotros. Por eso te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, como dicen esos coros. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso salmo. Amén. Nota bien ahí la acción de gracias de este salmista, que es un salmo de David. Amén. Que Él me vivificará aun cuando yo ande en angustia. Tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí, aun en medio de situaciones, angustias y cosas que pueden ocurrir o estén pasando, o crisis que también podamos vivir. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de sus hijos. Y cada hijo es diferente. Amén. Es decir, cada persona es diferente. Es decir, en su aspecto, si vemos el ADN, la huella y todo ello, Dios te ha hecho con un propósito. No te ha hecho igual a otro. Y cada propósito de uno es diferente al del otro. Amén. Entonces hay un cumplimiento y hay un propósito en lo cual Dios quiere que también podamos andar en pos de eso. Amén. Un poco recapitulando y también viendo esto, que aún en medio de las generaciones pasadas, en medio de las edades, Dios siempre quería cumplir propósito, amén, y también tenía que venir, después dice ahí de David, de 14 generaciones vino el Mesías, vino Jesucristo, amén, del linaje de David, amén, Jesucristo hombre. Entonces, siempre el enemigo ha querido obstruir, siempre el enemigo ha querido intentar robar el propósito de Dios. Vemos en Moisés, cuando fue mandado esa orden también para destruir a los niños, matar a los niños. Vemos en David cuando también salió a pelear cuando ya era viejo y ahí sus valientes le decían: ya no vas a salir a pelear, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y la lámpara de Israel obviamente no era David, sino el propósito de Dios en David. El propósito de Dios es Cristo, el propósito de Dios prevalece a pesar de. Aún vemos en Jesús también cuando tuvo que, también con José, por medio de aquel ángel, ese mensajero, fue dado aviso para que vaya a Egipto, porque también Herodes quería matarlo. Es decir, notamos que siempre el enemigo va a querer obstruir y querer arrebatar el propósito de Dios. Amén. Y vemos también cómo los profetas, en 1 de Pedro 1:10 también, vemos también cómo indagaban de la promesa acerca de la salvación. Te animo a que lo puedas leer, es un hermoso pasaje, 1 de Pedro 1:10 al 12. Amén. Pero Dios también va a cumplir un propósito, dijimos, en cada uno de nosotros. Y cuando cumple Dios ese propósito en nuestras vidas, pues ya no debemos querer vivir más. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Vemos en Juan el Bautista, y vamos con ejemplos. En Juan el Bautista, ya según profetizó Isaías, era alguien que iba a preparar camino para el Señor.
Y después de preparar el camino y decir, anunciaré aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, amén, yo no soy digno de desatar sus sandalias, amén. Es decir, Juan ya estaba cumpliendo su propósito de vida. Después empezó ya a dudar, empezó ya a entrar en él como diciendo ahora, vayan a preguntarle, decía a sus discípulos, ¿será que él es el Cristo o tenemos que esperar a otro? Y el Señor les decía, pero los sordos oyen, los ciegos ven, es decir, los paralíticos son levantados, es decir, ya Cristo está aquí. Es decir, veamos ese propósito, que cuando nosotros ya cumplimos el propósito de Dios, ¿ya por qué vivir más? Porque podemos llegar a desviarnos. Juan el Bautista cumplió su propósito, claro que acabó con la cabeza quitada, porque en un plato fue llevado por aquellas mujeres diabólicas, esa madre, Herodías, que estaba también en pecado contra el hermano de Herodes y tantas cosas. No vamos a entrar en tema, pero cumplió Dios el propósito en Juan el Bautista. Vemos en aquellos hijos también de aquella mujer que le dijo a Jesús, Señor, yo te pido una pequeña cosa, que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Gran cosa le pidió, ¿verdad? Y el Señor Jesús le decía, esto no me compete a mí, sino al Padre. Pero notamos ahí que Jacobo, Santiago, el hijo de esta mujer, y Juan, su otro hijo, prácticamente vemos a lo largo de la palabra, si notamos, fue el primero en morir, Jacobo. Es decir, empezando su ministerio, jovencito, se sentó a la diestra. Y aquel Juan, que también vivió para escribir el Apocalipsis y murió de viejo, es decir, se sentó a la izquierda. Es decir, Dios cumplió su propósito en cada uno. Pero nadie puede decir, ¿y por qué Jacobo murió tan joven? ¿O por qué Esteban murió apedreado? Cada uno cumplía un propósito de Dios. Jacobo ya había cumplido su propósito, Juan de la misma manera, Pedro también. Y no debemos caer en el error de Pedro, de decir, Señor, ¿y qué de este? Preguntar, cuando preguntaba en la playa y cuando el Señor Jesús lo restauraba y le decía, es decir, preocúpate en el propósito que yo tengo para con ti, Pedrito. No te importe lo que yo voy a hacer con Juan, que a ti. Es decir, si a Juan le dejo que viva, y todo dice, se divulgó ahí, no que no iba a morir, pero no decía que no iba a morir, sino que Dios tenía un propósito con Juan y con Pedro de la misma manera. Y obviamente en el proceso de madurez, en el proceso de la senda de los justos, ellos cumplieron su propósito. Pedro no tenía que haber dicho, y yo me preocupo o quiero indagar, o soy curioso, ¿qué va a hacer Dios con aquel? Que no te interese lo que Dios cumple el propósito con tal, con cual, o con una iglesia en particular o con otra. Dios con cada uno tiene una gracia diferente y cumple sus propósitos. Ocúpate en el propósito de Dios. Ocúpate en decir, Señor, enséñame tu camino. Y también muéstrame en medio de mi camino que tú has establecido cuál es tu voluntad para que yo siga en eso. Amén. Dice la palabra en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si notas bien que en Filipenses 1:6 dice que la obra que Dios empezó será fiel y justo en perfeccionarlo hasta su venida. La senda de los justos va en aumento. Dios cumple sus propósitos, amén, hasta que el día es perfecto, hasta que venga el Cristo, amén, y descienda en las nubes con aquel caballo blanco y en su muslo que dice Rey de Reyes, hasta que descienda el Señor, amén, y podamos estar en las nubes y cantemos el cántico del Cordero, como dice Apocalipsis. Dios cumplirá su propósito, no te desamparará. Es decir, que nosotros, mientras estemos en esta tierra, somos inmortales. Entiende bien lo que digo. Es decir, no habrá ningún arma forjada que contra ti prospere. Por eso dice eso el libro de Isaías, sino que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y si alguien se lo lleva más antes, es porque así a Dios le plació. Si el Señor tiene cuidado, dice, de cada pelo de nuestros cabellos, una forma de decirlo que tiene detalle, que ninguna hoja cae sin que el Padre lo permita, ni un pajarito cae sin que el Padre no lo permita. Es decir, todo está en control de Dios. Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. No hay que tener miedo en lo que pueda pasar. Dios sabe hasta qué momento vivirás en esta tierra. Amén. Y Dios cumplirá esos propósitos. Amén. Entonces, vemos también los héroes de la fe, que igual ellos veían una ciudad gloriosa, es decir, el arquitecto que era Dios y no los hombres, una ciudad edificada por Dios mismo. Esto dice el libro de Hebreos. Sí, a ver, leamos rápidamente. Hebreos 11.
8, dice la palabra. Por la fe Abraham, mira, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Alguien rico, que igual no era excusa para seguir a Dios. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía el propósito que Dios tenía para con él. Jacob de la misma manera, que Dios iba a cumplir y no le iba a dejar hasta que cumpla lo que le había dicho. Igual el Señor no te dejará hasta que cumpla lo que ha dicho de ti. Amén. Vemos ahí cómo esos héroes de la fe esperaban, ¿verdad? Aún los impíos tienen también un propósito de Dios, como te decía, los falsos maestros, los que se levantan así como el espíritu de Coré, los que no quieren pues seguir, es decir, no quieren sujetarse a la autoridad, como dice el libro de Judas, que aborrecen la autoridad, los que no tienen esa ética, como algún pastor le escuchaba y decía, no hay ética pastoral, o falsos profetas, los que medran el evangelio, los que manipulan la palabra de Dios para su beneficio, los que hacen tropezar a la iglesia. Aún ellos tienen propósito, pero para perdición. Es decir, yo no creo que tú quieras eso. Por eso ven y ríndete a los pies del Señor para que Dios cumpla su propósito. Como el Salmo 138, esa es la senda de los justos, que Dios cumplirá su propósito en ti y no va a desamparar la obra de sus manos. Amén. Los justos irán de aumento en aumento, así como la luz de la aurora, de gloria en gloria, como dice también la palabra, seremos transformados y somos transformados, amén, de gloria en gloria, amén. Mira, en Marcos 16:8, ya termino con esto, Marcos 16:8, nota bien esto, son palabras de nuestro Señor Jesús, una promesa que se cumple también en muchos, pero vamos viendo esto también en que se cumple en el apóstol Pablo. Marcos 16:8 dice la palabra de Dios. Marcos 16:18. Dice la palabra, finalmente se apareció, verso 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso no significa que nosotros, como a veces vemos iglesias en otras partes del mundo que tientan y prueban al Señor agarrando serpientes y después ellos terminan muriendo. Aún en eso Dios tiene control. Nadie puede decir por qué Dios se llevó a ese niño, por qué Dios se llevó en esa tierna edad. Dios cumplió su propósito en aquella persona. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Amén. Pero bueno, regresando a lo que decimos, hay muchos que tientan y dicen, no, agarraremos serpientes, puedo tomar veneno y no me pasará nada. Eso no significa tentar a Dios. Pero aquí vamos a ver que aunque el enemigo se quiera levantar, aunque pase lo que tenga que pasar, si todavía no hemos cumplido el propósito de Dios, nada pasará. Y mira, veamos también ese cumplimiento en Pablo, Hechos, capítulo 28, para que notemos que aún la serpiente que le picó al apóstol Pablo, eso no impidió a que él siga viviendo para cumplir el propósito de Dios. Por eso esas señales iban a seguir, dice ahí, a los que creen en mi nombre. Es decir, aún en medio de todo lo que podamos pasar, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No tiene que haber en nosotros incredulidad. Amén. Y mira, nota bien aquí lo que dice. Veamos desde el verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Eso habla después del naufragio, ¿verdad? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, es decir, los recibieron bien. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, uy, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. ¿Notas bien que se cumple lo que dijo el Señor? Estas señales seguirán, que si tomaren serpientes no les hará daño, si tomaran algo mortífero no les dañará, aún pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. No se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida y no significa que alguien, wow, es alguien sobrenatural, no. Que cada uno, como Pablo muchas veces decía, nosotros somos igual que ustedes, somos comunes. Pedro y Juan decían, no tenemos plata ni oro, por lo que tenemos te doy, levántate en el nombre de Jesús, aquel paralítico del templo de la Hermosa. Es decir, Dios cumple sus propósitos y nadie debe jactarse, es por lo que yo hago, por lo que yo oreo, porque esto, Dios cumple y usa tu vida como una vasija, como un canal de bendición nada más para cumplir sus propósitos en aquella vida. Pablo no tuvo que morir picado por esa serpiente, porque prácticamente le picó, también dice otra versión, y la soltó. Y la gente decía, wow, este es un Dios porque no muere. Pensaban que tenían que hincharse, estaban esperando que muera. Pero el propósito de Dios era para que pueda orar por aquel padre de Publio, es decir, por esa autoridad, y sane. Mira, porque estaba de fiebre y de disentería, algo grave. Hecho esto también, dice, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Por eso Pablo decía, yo ya quiero irme con el Señor, ya siento que cumplí el propósito de Dios. Pero si todavía me quedo es para beneficio de la iglesia. De la misma manera, puedes tú pensar muchas veces, wow, ya yo cumplí el propósito de Dios, pero si todavía sigues de pie, es porque hay mucho propósito de Dios para cumplir. No seas como Jacob que despierta del sueño y dice, wow, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Tienes que conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida, en lo que Dios te ha dado, amén. Te ha dado y te ha bendecido con grandísimas promesas. Las promesas de Dios también se cumplirán en ti, pero hay que ser diligentes para caminar en pos del propósito de Dios. Dios no va a desamparar la obra de tus manos. Lo que dijo de ti, lo hará, amén. Y Dios no te dejará hasta cumplir lo que te ha dicho de ti. Por eso dile al Señor, Señor, muéstrame primero tu camino para que tema tu nombre. Y muéstrame también cuál es mi camino, Señor, tu propósito en mi vida, porque al hablar de camino se habla de propósito. ¿Cuál es tu propósito en mí para que ande en tu voluntad? Así como Pablo, golpeo mi cuerpo, es decir, yo no quiero correr como a la aventura. Yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Quiero renunciar a muchas cosas con tal de cumplir el propósito de Dios. Yo no quiero vivir para mí. No está bien, amén, porque no estamos para vivir aquí y hacer lo que queramos, sino para cumplir el propósito de Dios. Pero si no te rindes a los pies de Dios, pues también Dios cumplirá su propósito, lo cual ha predestinado para ti, ya sea para perdición, ya sea para tropiezo, que también tú eres como que un instrumento igual en las manos de Dios, pero por ende también del diablo, porque Dios es soberano y permite eso también, para igual ser falso maestro, ser falso profeta, manipular la palabra o qué sé yo, causar división en la iglesia. Es decir, ¿quieres eso? Ríndete a los pies de Cristo. Hay arrepentimiento y humildad. ¿Qué dijo ahí el Salmo 138, el salmista David? Es decir, tú, Señor, atiendes al humilde y al impío, es decir, al orgulloso, lo miras de lejos. No está bien. Ahí habla de que Dios cumple su propósito, pero en los justos. Ahí está el propósito de Dios, en la senda de los justos. Amén. Y nota cómo aquí se cumplió eso, que agarrarán serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. No es que tientes a Dios, sino que ningún arma forjada contra ti va a prosperar, sino que Dios va a cumplir su propósito en tu vida, aún en el ministerio. Amén. Dios cumplirá aunque se levante lo que se tenga que levantar, aún aquellos rebeldes que quieran levantarse contra ti. Mira, vamos a Isaías 54:17. Gracias, Señor. Isaías 54:17. Dice la palabra del Señor: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nada impedirá que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, ni aun el príncipe de este mundo
tenemos un rey sobre todo el universo, que gobierna sobre todo, amén. Aunque el diablo quiera levantarse, así como en todas las edades y generaciones, como ya hemos visto, quizá en resumen, se han querido levantar para acabar el propósito de Dios, nada impidió, ni aun en Jesús, que vino y sufrió esos dolores, gritó, es decir, no era esa apariencia, no era fantasía. Juan mismo dice, lo que palparon y vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos, para contrarrestar a los docetistas que decían que eso era una apariencia nada más. No, es decir, Jesús gritó aún cuando dijo, oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Aún eso no impidió, ni el enemigo impidió, para que Cristo resucitase y se levante con gloria. Amén. Nada impide que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Amén. Entonces ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Dios tiene cuidado aún de todos nuestros detalles, aún como personas, amén, como hijos de Dios. Entonces, lo que respecta de nosotros es poder decirle, Señor, muéstrame, Señor, tu camino, ¿sí? ¿Cuál es tu voluntad para cumplir yo ese propósito en mi vida? Amén. Es lo que Dios quiere. Amén. Y no te compares con nadie. Amén. El plan de Dios con tu vida es perfecto. Amén. Dios va a cumplir su propósito en ti. No te compares como Pedro, como Juan. Pedro ahí estaba un poco inmaduro, pero si lees las dos cartas de Pedro, te vas a asombrar cómo Dios cumple su propósito también en él. Aún en el relato de Lucas en los Hechos, ve cómo Dios cumplió su propósito en Pedro, que fue el diferente de Juan, fue diferente también de Mateo, fue diferente de cada uno. Dios con cada uno tiene un propósito diferente. Y lo que nos respecta es tener esa acción de gracias, amén. Y cuando dice aquí, ¿no? Y lo termino con esto, Génesis 28, en esta promesa, Génesis 28, 15. Yo te animo a que luches con tu relación con Dios, amén, porque ese es el nombre que le cambió Dios a Jacob y le dijo, ahora serás llamado Israel. Mira, en el verso 15 dice, he aquí yo estoy contigo. Esto es palabra de Dios para tu vida. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ríndete a la voluntad de Dios. Él cumplirá su propósito en ti, no va a desamparar la obra de sus manos. No te dejará, está contigo, y dice que Él cumplirá. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Entonces te animo a que podamos orar y decirle, Señor, yo no quiero, Señor, estar desentendido como Jacob. Pensé que no lo sabía, sino que, Señor, dame entendimiento para poder cumplir, Señor, tu propósito que tú tienes para mi vida. No desampares, Señor, la obra de tus manos. Aún en medio de la crisis, pídele a Dios. Aún en medio de lo que sucede, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este país. Ten misericordia del mundo, Señor. Cumple tu propósito, no el mío, tu propósito en mi vida. Amén. Y aquel propósito que tienes para conmigo esté dentro de tu voluntad. Ayúdame a rendirme a tu voluntad. Eso pídele a Dios. Amén. Amado Dios Padre bueno, te entregamos esta palabra en tus manos, Señor amado. Por medio de tu Espíritu, Señor, fue dado, mi Dios, y que sea glorificado, Señor. Corra, Señor, y sea glorificada tu palabra, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, amigos, Señor, aquellos que ven, Señor, también este mensaje, siervos, siervas, mi Dios, en el nombre de Jesús, guarda sus vidas, Señor amado. Cumple tu propósito, Señor amado, en cada uno de ellos. Tú no vas a desamparar tu obra, Señor amado, que tienes para con ellos, Señor, pero que cada uno de tus hijos ande en senda de justos, Señor amado, que no anden, Señor, en desenfreno, no anden en rebeldía, no anden, Señor amado, en desaveniencia, Señor amado, o en desarmonía, más al contrario, Señor, puedan rendirse, Señor, a tu voluntad, mi Dios, para que tú cumplas, Señor, ese propósito que tienes para con ellos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que también, Señor amado, mi Dios, se han alejado de ti, o aquellos que todavía no te conocen, Señor. Ten misericordia, mi Dios, y también cumple tus propósitos en cada vida, Señor, porque también tu promesa es para que también todos, Señor, mi Dios, toda la casa, mi Dios, te conozca y sea salvo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.